Busco un lugar para vivir y descansar, donde no hace falta ni llamar. Buenos días, hermanos, bienvenidos, que Dios los bendiga a todos. Un montón. Aleluya. Vamos a alabar al Señor esta mañana. Vamos a darle toda la gloria y todo lo que Él se merece, porque sabemos que tenemos un Dios bueno, un Dios real. Aleluya. En esta mañana voy a leer, como casi siempre hago, un salmo que se encuentra en el Salmo 121. Es un salmo precioso, que ya lo hemos leído muchas veces. Pero dice así: alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Dios, de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Y no dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. He aquí, no se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel. Dice: Jehová, Dios es tu guardador. Jehová es tu sombra a tu mano derecha. Dice: el sol no te fatigará de día, ni la luna de noche. Dice en el 7: Jehová te guardará de todo mal, Él guardará tu alma. Dice en el 8: Jehová guardará tu salida y tu entrada, desde ahora y para siempre. Es un tremendo salmo que está declarando tantas cosas que Dios hace. Está declarando tantas verdades en poco espacio, porque dice: alzaré mis ojos a los montes. O sea, ¿qué son los montes? Yo te digo en esta mañana: ¿cuál es tu monte? Yo te pregunto: ¿cuál es tu problema? Dice: ¿dónde viene mi socorro? ¿Dónde puedes tú acudir que alguien te solucione el problema? Dice en el 2: mi socorro viene, ¿de quién viene? De Dios, de Jehová. Hay gente que está engañada pensando que otra persona le va a solucionar el problema. El único que te puede solucionar tus problemas es Dios. Amén. Y dice, por si a lo mejor dicen: no sé cómo puede ser eso. Dice que hizo los cielos y la tierra. ¿Os pensáis que hacer los cielos y la tierra es una broma? ¿Es algo que alguien puede hacer así como si fuera otra cosa tan diferente? No, es alguien que tiene poder. Amén. Que es poderoso. Y dice que no dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. Lo que nos está diciendo que Dios te vigila, que Dios está contigo, que Dios te guarda. Y como dice abajo, que lo que más me gusta de este pasaje, lo estoy escuchando en la boca de un niño pequeño, y lo estaban hablando a media estaba el niño hablando, y sobre todo al final dice así: dice, Dios guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre. Y cuando tú estás, como dice la Biblia, que dejad los niños a mí y no se lo impidáis. ¿Sabéis por qué dice eso? Porque los niños tienen una mente que lo creen todo, tienen un corazón que no tienen maldad. Amén. Así como debemos ser nosotros y aceptar lo que Dios nos dice. Que si Dios te ha dicho que Él te guarda, es porque es verdad, Él te guarda. Amén. En tu entrada y en tu salida. Amén. Y dice: desde ahora y para siempre. No dice que se olvida de ti, porque es lo que nos suele pasar a las personas. Muchas veces olvidamos lo que decimos y luego dice: ¿he dicho yo eso? Sí, sí lo dijiste. Pues yo no me acuerdo. Dios no es así, porque es siempre igual, Él no cambia. Y dice así, dice: Él te guardará de todo mal y guardará tu alma. ¿Sí? ¿Tú crees que Dios te guarda? Yo te hago una pregunta, porque a lo mejor me está diciéndome: este hombre está hablando esto, pero no lo está hablando este hombre, lo está hablando la palabra de Dios. Amén. El Señor nos guarda siempre, hasta Amén. cuando no nos damos cuenta. Sí, siempre. Y cada uno podía dar testimonio de que es así. Amén. Que Dios nos guarda. Tú puedes ir en la carretera y la mano de Dios está ahí. Amén. Y pasan cosas, pero a ti no te pasa nada, porque Dios está ahí. Amén. Yo lo creo. Me han pasado cosas así, y por eso cuando tú lees algo que te ha pasado,
te das cuenta que es una verdad muy grande y muy hermosa para darle la gloria a Él. Amén. Vamos a empezar, vamos a orar. Señor, te damos las gracias, Padre, porque tu palabra, Señor, nos declara tantas verdades tuyas, Señor, y nos pone en este momento con nuestros ojos y nuestro corazón pensando, Señor, nuestra mente, declarando que tú eres un Dios real, Señor. Tú eres un Dios que nos guarda, Señor, siempre, Padre Santo. Como dice al principio, ¿de dónde vendrá mi socorro? Y dice, mi socorro viene de Dios. Amén. Nosotros lo creemos en esta mañana, que aunque el monte sea muy grande, pero tú eres más grande, Señor. Te damos la gloria, Padre Santo, en el nombre de Jesús, Señor. Amén. Aleluya. 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 ¿Quién puede decir aleluya? Amén, amén. Tenemos que manifestar lo que creemos, porque muchas veces decimos sí, pero hay que se escucha. Pues eso es lo que tienes que hacer, que se escuche. Amén. No puedes hablar para adentro, tienes que hablar para afuera. Amén. Padre,
exaltamos, Señor, a ti. Jesús. Fuiste rey por siempre, con una corona de espinos. Fuiste rey por siempre, con una corona de espinas. Fuiste rey por siempre. Fuiste rey por siempre, con
gracias, Señor. Estamos contentos, estamos orgullosos de ser tu iglesia, de ser tus hijos, de ser tu pueblo, Señor. Y queremos, Señor, traerte nuestra adoración, Señor. Queremos rendir nuestros corazones delante de tu presencia, Señor. Porque solo tú eres digno, Señor, de que te adoremos. Solo tú eres el Rey y el Señor de nuestras vidas. Gracias, gracias, Dios mío. Gracias por tanto amor, Señor. Por tanto amor derramado, Señor. Que entendamos, que comprendamos cómo tú nos amas, Señor. Cómo tú nos cuidas, Dios mío. Cómo en ti estamos completos. Tú nos lo das todo, Señor. Porque todo te pertenece a ti, todo es tuyo, Señor. Gracias por la vida, por la salud, Señor. Gracias porque tú nos amas con un amor eterno, Señor. Gracias, gracias, Padre, en el nombre de Cristo Jesús, Señor. Gracias, gracias, Señor. Jesucristo, reinas con poder. Soberano, victorioso Rey. Y la muerte pudo detener tu poder para vencer. Jesucristo reina
grande y poderoso. Imposible. Tú eres el Dios que mueve la tierra, Señor. Tú eres el Dios que quita toda flaqueza, Dios mío, Señor. Tú eres el Dios que levanta, Dios mío, Señor. Tú eres el Dios que levanta al caído, Padre Santo, Señor. Como tu palabra dice, clama mío, te responderé, Dios mío, Señor. Gracias, Señor. Te adoramos, Señor. Te bendecimos tu nombre, Señor. No tenemos un Dios más grande que ti, Dios mío, Señor. Padre Santo, Señor. Gracias por todo lo que está pasando, Dios mío, Señor. Gracias, Señor, que tú nos has librado, Señor, de esta pandemia, Señor, de enfermedades, Padre Santo, Señor. Gracias por haber levantado, Señor, tantos enfermos, Dios mío, Señor. Tú eres, Señor, lo imposible, Dios mío, Señor. Te ponemos nuestras cargas, Señor, en tus manos, Dios mío, Señor. Porque tú eres, Señor, el de la gloria, Señor. Tú eres el que hace toda maravilla, Padre Santo, Señor. Clamamos a ti, Dios mío, Señor. Porque en tus manos estamos, Dios mío, Señor. Tú eres grande y poderoso, Señor. Gracias, Dios mío, Señor. Sabiendo, Señor, lo que nos creemos, Dios mío, Señor. Amén. Amén. Gloria a Dios. Qué bueno es Dios, ¿verdad? Bien, pues en esta actitud de adoración y de alabanza a Dios, vamos a cumplir con un mandamiento del Señor Jesús, que dijo que recordáramos su sacrificio, y lo recordó con sus discípulos en una cena. Así que vamos a recordar lo que el apóstol Pablo recibió por revelación y que escribió en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 11, vamos a leer a partir del verso 23. Dice así: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciéis hasta que Él regrese y venga de nuevo. Y el versículo 27 dice: de manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa indignamente, sin merecerlo, quiere decir, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por ese motivo debe probarse cada uno a sí mismo y comer así del pan y beber de la copa, porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, sin distinguir lo que está haciendo y sin distinguir lo que simboliza esta copa, este pan, este vino, y también lo que significa el cuerpo de Cristo, que somos su iglesia, dice: juicio come y bebe para sí, por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen, muchos están dormidos. La palabra dormir en la Biblia significa muerte, pero no solamente muerte física, sino también muerte espiritual, que es la peor muerte, vivir alejados de Dios. La persona que vive alejada de Dios espiritualmente está muerta. Existe, realmente existe, porque tiene vida física, pero realmente no vive, no tiene la vida verdadera que Dios nos ofrece. Mismo Jesús lo dijo: yo he venido para que tengáis vida, pero no una vida mediocre, una vida en abundancia. Así que no te conformes con simplemente existir en esta tierra, ni tampoco vivir la vida cristiana de una manera mediocre. Vívela intensamente, vive esa vida que Dios quiere ofrecerte. Bien, pues vamos a orar como Jesús oró anoche de la cena. Voy a pedir al hermano Diego que ore por el pan y por la copa. Gracias, Señor. Te seguimos adorando, Padre. Mira estos símbolos, Padre, que representan el pan, tu cuerpo, Señor, ese fruto del dolor por cada uno de nosotros, Padre Santo. Y también el vino que representa tu sangre que fue derramada para darnos también el perdón, Señor. Que no hagamos las cosas, Señor, a la ligera, que cada uno pueda distinguir y entender lo que esto significa. Señor, te damos las gracias porque tu cuerpo fue inmolado y tu sangre fue derramada, Padre Santo, para que ahora podamos acercarnos, Señor,
a ti, Padre. Te damos las gracias, Padre, por estos símbolos y por ti también, Padre Santo. En el nombre de Jesús, Señor, amén. Amén. Bien, pues Aleluya. todos aquellos que estén en paz con Dios, en paz con los hermanos, y si no es un momento para arreglar la situación, los que estéis en esa condición podéis acercarse a la mesa del Señor. Padre, te damos gracias, Señor, te bendecimos, te honramos y te glorificamos aquí en esta mañana. Te damos también las gracias porque hemos participado de este pan y de esta copa, sabiendo y entendiendo lo que significa, que es que tú diste un día tu vida, tu sangre por nosotros. Queremos darte las gracias por ese sacrificio perfecto y sin merecer lo que hiciste por nosotros. Gracias por ser nuestro Salvador, pero también queremos reconocerte como nuestro dueño, porque tú nos compraste. Queremos darte las gracias por esa salvación tan grande y te reconocemos como nuestro Señor y nuestro Salvador. Te honramos y te glorificamos en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.
esta mañana vamos a presentar la ofrenda y vamos a leer el Salmo 46, que dice así: Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos, aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar. Aunque bramen y se turben sus aguas y tiemblen los montes a causa de su braveza. Del río sus corrientes alegran la ciudad de Dios, el santuario de las moradas del Altísimo. Dios está en medio de ella, no será conmovida. Dios la ayudará al clarear la mañana. Bramarán las naciones, titubearán los reinos. Dio él su voz, se derritió la tierra. Jehová de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Venid, ved las obras de Jehová, que ha puesto asolamiento en la tierra, que hace cesar la guerra hasta los fines de la tierra, que quiebra el arco, corta la lanza y quema los carros en el fuego. Estad quietos y conoced que yo soy Dios. Seré exaltado entre las naciones, enaltecido seré en la tierra. Jehová de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Aleluya, Padre Santo, venimos en esta mañana, Señor, para alabar y glorificar tu santo nombre, Señor. Gracias porque tú estás con nosotros, Padre. Venimos aquí, Señor, para presentarte la ofrenda, Señor, que tú seas tocando nuestros corazones, Padre. Esta ofrenda, Señor, que se necesita para, Señor, pagar, Señor, las cosas, Señor, que tenemos, Padre, porque estamos en este mundo, Padre, y tenemos necesidades, Señor, que cubrir, Padre, pero sabemos que tú estás con nosotros, Padre. Gracias te damos por esta ofrenda, Padre. Bendícela grandemente, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, pues bienvenidos a todos, un saludo, os saludo en el amor del Señor con un abrazo fraternal, también a aquellos que nos siguen a través de redes, os mando un saludo cariñoso. Bien, vamos a continuar tratando el tema que llevamos ya 20 semanas, casi más de medio año, ¿no? Más de medio año. ¿Cuántas semanas tiene un año? ¿Quién lo sabe? Bueno, os perdono, pues yo tampoco me acuerdo. Sé que ya llevamos una temporada grande con este tema porque es de vital, creo que son 54 semanas, ¿no? ¿Cuántas? ¿48 semanas? ¿Seguro?
Bueno, gloria a Dios por buena cabeza que tenemos todos y lo que sabemos de historia. Bien, pues el tema que llevamos tratando es la iglesia que Dios quiere que seamos, la iglesia que Dios necesita que seamos en este tiempo tan difícil que nos ha tocado vivir. Y decíamos que hay una serie de principios, de parámetros que debemos seguir para ser esa iglesia que Dios nos exige. O sea, no nos pide, nos exige que seamos, que debemos demostrar lo que realmente somos. A la iglesia verdadera, quiero añadir, porque también existen falsas iglesias que predican en el nombre de Cristo pero no siguen a Cristo. La iglesia verdadera, a Dios le ha concedido un gran privilegio. Está invitada a las bodas del Cordero y en calidad nada más y nada menos que la novia. Importantísimo, ¿verdad? Qué gran privilegio tiene la iglesia de Jesucristo de ser su novia y de poder, la segunda venida, que es un acontecimiento que está por llegar y que trae consigo esas bodas en la cual la iglesia verdadera se va a desposar con Jesucristo, el novio, y para eso se le exige que viva de acuerdo a esos parámetros que Dios exige, a esa novia limpia, blanca y resplandeciente que debe ser su iglesia. Apocalipsis 19:8 lo compara y le dice que se debe vestir la iglesia de lino fino. ¿Qué significa el lino fino? Pues nada más y nada menos que la forma de vivir de un pueblo santo de Dios, o sea, elegido, escogido y apartado por Dios para ser la novia del Cordero. Y esa iglesia, esa novia, tiene el gran privilegio de servir al Señor. Y sobre todo servirlo como hay que servirlo, no como nosotros a veces pensamos o tomamos la decisión, yo con esto que hago yo creo que Dios está contento. Dios te exige el 100%. La excelencia que Él demostró enviando a su Hijo Jesucristo a la cruz, esa misma excelencia que Jesucristo demostró muriendo sin necesidad, porque Él no había pecado, muriendo por nosotros, muriendo en nuestro lugar, cargó con nuestros pecados para que nosotros pudiéramos ser justificados ante Dios el Padre. Eso nos conduce o nos obliga a servirle con la misma excelencia. Por eso, estos principios que estamos estudiando son de gran importancia. Cuando acabe, que todavía queda, quiero hacer como un pendrive con todos los capítulos de esta serie. Es un culebrón, pero qué buen culebrón, ¿verdad? Mejor que los turcos ahora que están poniendo en televisión, que se ven los turcos por cada sitio. Cada vez que enciende la tele ves a los turcos. Antes eran no sé qué, de por allá, de Sudamérica. Ahora Turquía, ha tocado Turquía, ¿no? Los culebrones vienen de Turquía. Esto es un culebrón bueno, que deberíamos aprovecharlo, ¿no? Porque Dios nos habla y nos habla cada día. Y nos habla con un propósito, que le sirvamos como Él se merece. Estábamos tratando y seguimos tratando el primer principio, que es que tenemos que ser una iglesia fundamentada en Cristo, arraigada en su palabra, esos dos temas ya los tocamos, y también guiada por el Espíritu Santo. Precisamente en este punto, en este enfoque, es en el que estamos tratando esa guía que es el Espíritu Santo, o debe ser el Espíritu Santo para nosotros. Vimos ya las funciones que tiene el Espíritu Santo y estamos estudiando y terminando su fruto y las cualidades del mismo. El fruto del Espíritu Santo, el fruto que debe producir en nosotros el Espíritu Santo y que debemos demostrarlo. Se encuentra, recordemos, en la carta a los Gálatas de Pablo, en el capítulo 5, los versículos 22 al 23, vemos las características de ese fruto. Decíamos que la base es el amor, la base del fruto. Sin amor no funciona nada. Todas las demás características, si no están basadas en el amor, no van a poder producirse. El gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, o sea, el ser amables, tener buen trato con los demás,
la bondad, que es la tendencia a hacer el bien, y estuvimos estudiando durante 10 semanas características de la fe, porque la fe es importantísima, es, digamos, la característica esencial de todo aquel que cree. Si tú dices que eres creyente, si tú dices que crees, tienes que tener esta cualidad del fruto, que no solamente es fe en creer en las promesas de Dios, sino en serle fiel, como Él es fiel con nosotros. Es una contrapartida que hay ahí en la fe. La semana pasada creo que ya entramos en la última característica del fruto del Espíritu Santo, que es la templanza, el dominio propio, el control, la moderación, la humildad. También es una característica del dominio propio, es la humildad, ser humilde. Una persona que no es humilde no puede tener control, dominio propio. La templanza, el dominio propio, es la capacidad que tiene una persona para controlar sus impulsos y también equilibrar sus acciones y emociones. Esa, digamos, que es la definición de la templanza. También vimos la semana pasada que la templanza basada en el amor y unida a la humildad y la mansedumbre mantienen el vínculo, el lazo de la paz a la que hemos sido llamados todos los creyentes, a vivir en paz con Dios y también vivir en paz entre nosotros. Es una necesidad que haya ese vínculo. Por ese motivo no se pueden separar estas cualidades del fruto, la templanza, el amor, la mansedumbre, la humildad. No se pueden separar para poder andar en paz con Dios y también entre nosotros. En general, todas las cualidades del fruto se complementan y son necesarias, y todas son basadas en el amor. Como he dicho al principio, la base, el cimiento para poder tener todas las cualidades es el amor. El amor, ágape en el griego, que es la definición de una de las 3 maneras en que la Biblia denomina al amor. Aquí se refiere al amor ágape, y es el amor que se refiere a los creyentes, al amor que tenían los creyentes en la iglesia primitiva, que sentían unos por los otros. De ahí que se denominara a lo que hemos hecho esta mañana, a la Santa Cena, se le llamaba cena ágape, cena de comunión, los hermanos en armonía juntos. Y las comidas que celebraban los primeros cristianos en sus casas, precisamente también se le llamaban ágapes. Y hoy también se sigue llamando a las comidas fraternales ágapes. Es una palabra que ha perdurado, hoy sigue, y es una palabra, digamos, actual. También refleja el amor incondicional de Dios hacia el ser humano, y lo demostró en Jesucristo, en su Hijo, en su único Hijo, enviado a esta tierra. Se hizo hombre, se despojó de su divinidad, de los privilegios de ser Dios, se hizo un ser humano para morir en tu lugar y en el mío. En Efesios capítulo 3, verso 19, Pablo declara: debemos conocer el amor de Dios, el amor de Cristo que excede a todo conocimiento. Debemos, hermanos, tener el conocimiento total de ese amor. Ese amor debemos experimentarlo, que es la única forma de conocer. Y dice que excede todo entendimiento. El amor de Dios no lo puedes calcular con tu mente humana, porque no está por encima de todo conocimiento humano o mental. Por eso dice Pablo, excede a todo conocimiento el amor de Cristo. Y añade, tenéis que tener ese conocimiento total de lo que significa el amor de Dios, para que seáis llenos, completos de toda la plenitud de Dios. El deseo de Pablo aquí es que lleguemos a experimentar, como he dicho, el amor de Cristo, el amor de Dios demostrado por Cristo, aun cuando es demasiado grande para comprenderlo. Por eso es tan necesario que experimentemos el amor de Dios.
Que no lo tengamos ahí en la mente como algo que sí, que el amor de Dios es bueno. No, no, debemos experimentar el amor de Dios. ¿Cómo debemos experimentar? Amándole. Él demostró su amor, Él no tiene que demostrarnos nada, ¿verdad? Ya demostró su amor hacia nosotros. Ahora nos queda a nosotros demostrarle el amor que le tenemos. ¿Cómo se le demuestra el amor de Dios? Obedeciéndole, obedeciendo su palabra. El que obedece mi palabra es el que me ama, dice el Señor, ¿no? ¿Lo dice así? Si tú dices que amas a Dios, pero andas en desobediencia a su palabra, te estás engañando a ti mismo. Quizá que engañes a los que te rodean, a tus hermanos en la iglesia, pero a Dios es imposible porque Él conoce tu corazón. Y Él te exige obediencia. Si dices que le amas, debes obedecerlo. Es la fórmula, digamos, de demostrar el amor de Dios a través de la obediencia. Bien, cuando experimentamos ese amor, entonces estaremos completos con toda la plenitud de la vida y el poder que proviene de Dios. Y entonces estaremos dando el fruto, la totalidad del fruto del Espíritu Santo, y será apetecible para todos aquellos que vean cómo vivimos. Ellos querrán vivir de la misma forma que nosotros cuando lo hagamos como hay que hacerlo. Cuando demostremos la totalidad del fruto, basada, como he dicho, en el amor. Si no hay amor es imposible, no te esfuerces. Tienes que experimentar el amor de Dios, tienes que experimentar el amor de Dios y tienes que amar a Dios sobre todas las cosas. Y así demostrarás que verdaderamente le amas, obedeciendo su palabra. La consideración, una nueva consideración que tengo para hoy sobre la templanza, la he titulado "No debemos perder los estribos", ¿verdad? Es una frase que se escucha mucho. He perdido los estribos. ¿Qué significa perder los estribos? Hoy lo vamos a ver y lo vamos a analizar. El estribo es una pieza de madera, de cuero o de metal que está sujeta mediante una cuerda o una correa a la silla del jinete, a la silla de montar, y en la que el jinete apoya sus pies. Perder los estribos alude al jinete a quien se le salen los pies de los estribos cuando va a caballo, y entonces esto le produce perder el control y muchas veces caer. La simbología espiritualmente es que la falta de templanza, la falta de dominio propio, el perder el control, perder la dirección, perder la paciencia, el errar, el equivocarse, hablar o hacer cosas sin razón, eso significa perder los estribos en el tema espiritual, y eso nos va a conducir a la caída. Que cuando alguien cae luego cuesta levantar, y a veces por sus propios medios es imposible. Tenemos que los demás ayudar a levantar a las personas que caen, ¿no? Pablo tuvo que caer, perdió los estribos simbólicamente de su montura y cayó, pero cayó ante la presencia de Dios. La única caída que Dios nos permite, o Dios quiere para nosotros, precisamente es esa: caer ante su presencia, humillarnos ante su presencia. El resto de las caídas Él no quiere que caigamos. Por eso nos enseña, a través de esta cualidad del fruto del Espíritu Santo, a que debemos tener ese dominio propio, ese control, ese no perder los estribos para no caer en el pecado, se refiere, claro. Mediante los estribos, el jinete controla al animal. Mediante la templanza, el dominio propio, se controla ese caballo que se desboca y que llevamos todos dentro. ¿Verdad? Cuando alguien nos ofende, ¡bum!, el caballo se desboca.
Y hay que contar muchas veces, como yo digo, si no es suficiente contar hasta 3, cuenta hasta 100. Pero no pierdas los estribos, porque puedes caer y hacer caer a los demás. En Proverbios capítulo 19, Salomón escribió, en el versículo 19 dice: el de grande ira llevará la pena, y si usa de violencias añadirá nuevos males. Aquí Salomón está diciendo que los que pierden los estribos con facilidad tendrán que sufrir las consecuencias. Si tú los proteges, si los disculpas para librarle de esas consecuencias, lo que estarás haciendo es empeorando las cosas. Eso es lo que quiere decir aquí Salomón. Las personas de grandes iras sufrirán graves consecuencias, y el que los defienda o los disculpe también sufrirá las mismas consecuencias. No sé si estáis entendiendo. Muchas veces confundimos el amor con la lástima. El amor disciplina, y a veces queremos ser incluso mejores que Dios en ese sentido. No le riñas al hermano, no le digas nada al hermano, pobretico, pobretica. Si necesita una reprensión, la mayor prueba de amor que Dios tiene con sus hijos, nosotros, es cuando nos disciplina, porque demuestra su amor. Y aquellos que son disciplinados sufren en ese momento, y también el que disciplina. Pero la Biblia dice que al final produce fruto de justicia. O sea que trae una buena consecuencia la disciplina. Por eso no debemos disculpar. Debemos tratarlos con amor, porque vuelvo a repetir, la base de todo es el amor. Pero el amor no tapa, no quita la disciplina. Dice el versículo 20, escucha el consejo y recibe la corrección para que seas sabio en tu vejez. Gran sabiduría, ¿verdad?, de Salomón. Está diciendo, presta atención a todos los consejos y la instrucción, aceptando la disciplina para que seas sabio el resto de tu vida. Aquel que no acepta la disciplina, que no acepta que nadie le diga nada, que no acepta que se corrija, es un necio. La sabiduría de Salomón, que nadie ha igualado, porque Dios se lo prometió que nadie habría antes de él ni después de él que fuera más sabio que él, lo dice. Si tú no aceptas la disciplina, si tú no aceptas el consejo y la instrucción de nadie, vas a ser un necio el resto de tu vida, que es la contrapartida a lo que hemos leído, cuando ser sabio y se acepta la disciplina y el consejo. Versículo 21, muchos pensamientos hay en el corazón del hombre, mas el consejo, la palabra de Dios, permanecerá. En otras palabras, puedes hacer todos los planes que tú quieras, pero el propósito de Dios prevalecerá, estará por encima si realmente quieres tener éxito. Si, eso es sabiduría. Someter tus sentimientos, tus pensamientos a la sabiduría de Dios. Eso es de ser sabios. Contentamiento, dice el versículo 22, es a las personas hacer misericordia. Y dice, mejor es el pobre que el mentiroso. Aquí Salomón está diciendo, lo que hace atractivo a una persona es su lealtad. La lealtad es cumplir con las exigencias de las leyes del amor, de la fidelidad, del honor, de la misericordia y del bien. También habla de legalidad, de practicar la verdad, de pensar en lo verdadero solamente. Versículo 23, porque dice, es mejor ser pobre en espíritu, esto habla de humildad. A veces pensamos que pobre es aquel que no tiene dinero o no tiene bienes materiales.
Es más importante ser rico espiritualmente que tener riquezas materiales, y aquí ocurre lo mismo. Aquí se refiere al pobre en espíritu, aquel que necesita cada día aprender más del Maestro. Ese es el que Dios considera pobre en espíritu, que no se conforma con lo que sabe de la palabra de Dios, quiere cada día saber más, y por eso se considera pobre en espíritu, porque necesita de Dios cada día. Esa debe ser nuestra condición, o debería ser nuestra condición. Versículo 23, el temor, que yo pondría la obediencia a Dios, es para vida, y con él vivirá lleno de reposo el ser humano, no será visitado de ningún mal. El temor, o sea, el respeto, la honra y la obediencia a Dios, conduce a la vida verdadera, da seguridad y protección contra cualquier daño, contra cualquier mal. Hermanos, el dejarnos llevar por la ira, el no tener dominio propio, nos traerá grandes y malas consecuencias. Es por eso que el propósito principal de Salomón, en este versículo que hemos leído, que nos transmite aquí hoy, es que actuemos con la sabiduría divina, que busquemos la sabiduría del cielo. ¿Cómo encontrar esa sabiduría? Hay dos cosas importantes para hacerlo. No simplemente leer la Biblia, estudiarla y meditarla. Hoy venía oyendo, que un día igual trato el tema, una predicación en la radio, y hacía unas diferencias entre creyente y discípulo. Y decía que el creyente lee la Biblia, el discípulo la estudia, medita, profundiza en ella y la pone por obra. ¿Veis qué diferencia? Es importante creer, claro que sí, hay que ser creyente. Pero no te quedes simplemente en creyente. Jesús dijo, id y haced discípulos. ¿Dijo eso? ¿O dijo id y hacer creyentes? Dijo id y hacer discípulos. Un creyente, hay muchas, pero voy a nombrar algunas. Un creyente es aquel que espera que el pastor o alguien de autoridad de la iglesia le diga, hermano, haz esto. El discípulo no hace falta que se lo diga, cuando ve una necesidad, actúa. Hay algunos que están ahí de brazos cruzados esperando que alguien le diga, haz esto o haz lo otro. Si eres un verdadero discípulo, te darás cuenta de la necesidad y actuarás. Diferencias, ¿no? Por tanto, debemos buscar la sabiduría. He dicho que la primera es meditar en la palabra de Dios. Para poder encontrar sabiduría del cielo, que se encuentra en la Biblia, pero vuelvo a repetir, igual leyéndola simplemente no la encuentras, porque la Biblia no es una novela que se lee, es una guía de estudio para nuestra vida, para saber conducirnos con sabiduría, pero no la nuestra, que la sabiduría humana, dice la Biblia, que es, ¿cómo es? Animal, o sea, de naturaleza animal y diabólica. Debemos actuar en la sabiduría divina y por eso es necesario escudriñar las Escrituras. Ahí encontraremos, como dijo Jesús, la vida eterna. Sabremos qué significa la vida eterna. Estudiar y meditar en su palabra cada día, porque el espíritu necesita estar alimentado, igual que nuestra carne se alimenta de día, en día, todos los días me refiero. El espíritu también necesita ese alimento espiritual que se consigue estudiando y meditando la palabra. Y la segunda manera, la oración. Pero no la oración rutinaria que a veces tenemos, que lo hacemos como frases ya hechas y que repetimos cada día. Orar es hablar con Dios. Orar es presentarle nuestras inquietudes, como se las presentarías a tu Padre terrenal.
Hablar con Él significa eso, orar significa hablar con el Señor y hacerlo cada día. Y Él te va a mostrar, a través del Espíritu Santo que mora dentro de ti, te va a revelar lo que hay en el corazón del Padre y que quiere que hagas. Te va a dar la sabiduría para conducirte por esta vida. Si tienes que tomar una decisión, no lo hagas nunca sin buscar la sabiduría del cielo, porque seguro que te equivocas y luego vendrán las quejas. ¿Estáis comprendiendo, hermano? Proverbios 10, verso 13 también, Salomón escribió: en los labios del prudente, sensato, que tiene buen juicio, se halla sabiduría, mas la vara es para las espaldas del necio, del falto de cordura. ¿Qué quiere decir? Que el necio tiene que ser disciplinado. Aquí no está diciendo que cojamos un látigo y los flagelemos, no está diciendo eso. Está diciendo que si necesita disciplina, hay que darle disciplina, ponerlo en disciplina si hace falta, con el propósito de que produzca ese fruto de justicia al final. Las palabras sabias provienen de los labios de gente con sabiduría, con entendimiento, pero con entendimiento y sabiduría divina. Pero aquellos que les falta el sentido común recibirán el castigo que su necedad conlleva. Esto es lo que está diciendo Salomón en otras palabras. Atraen y pagarán las consecuencias de su necedad. Y Santiago en el capítulo 3, versículo 17 dice: pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Hermanos, la sabiduría que proviene del cielo es ante todo y está libre de toda mezcla, es pura, no hay ninguna mezcla entre la verdad y la mentira. La sabiduría del cielo te va a llevar a la verdad absoluta, a la verdad auténtica, sin ningún tipo de mezcla ni levadura falsa, como hoy en día hay tantas mezclas. Mezclan la palabra de Dios con los sentimientos humanos o con las ideas humanas, y eso no es pureza. Aquello que es puro es aquello que está libre de toda mezcla. Cristo es la verdad absoluta. Y me tengo que dejar llevar por esa verdad. Y aquel que me venga con una mezcla entre verdad y mentira, rechazarlo, porque esa sabiduría no proviene del cielo. Amén. También la sabiduría del cielo ama la paz. No le gustan las contiendas, las disputas, y menos entre los hermanos de la congregación o del cuerpo de Cristo, su iglesia, que lamentablemente existen. Por cualquier tontería se enfadan los hermanos unos con otros y están sin hablarse un tiempo. Eso perjudica a ellos mismos y perjudica a la iglesia. La sabiduría que te va a venir del cielo te va a llevar a ser pacificador, a estar en paz con Dios lo primero y con los hermanos y con cualquier ser humano también. Aquel que le gusta la contienda, la disputa, la crítica, todo eso no conduce nada más que al desastre. Y lo peor es que perjudica a la iglesia. Por eso Pablo le escribe y Santiago le escribe, aquí en este caso es el apóstol Santiago, escribe a su iglesia de que debemos dejarnos guiar por la sabiduría del cielo, que como ha dicho es pura, ama la paz, es amable, está dispuesta a ceder ante los demás y también tiene tendencia a hacer el bien y nunca a hacer daño o el mal a alguien. Está llena también de compasión, de misericordia y de buenas obras, de buenas acciones. No tiene favoritos, siempre es sincera y nunca es hipócrita.
Y en el versículo 5 de esa carta también, Santiago en el capítulo 1 dice: y si alguno de vosotros tiene falta de este tipo de sabiduría, pídala a Dios, el cual da, regala a todos abundantemente, no nos cobra. A veces por estudiar una asignatura o por estudiar una carrera tenemos que pagar dinero, ¿verdad? Por adquirir conocimiento humano, pero la sabiduría y el conocimiento divinos no necesariamente hay que pagar un precio, claro que sí, que es servir a Dios, amar a Dios, andar en obediencia a Dios, ese es el precio que se nos exige, pero la sabiduría viene gratis cuando la pedimos de esa forma. Y da a todos, dice, en abundancia y sin reproche. Hermano, hermana, si necesitas sabiduría, debes pedírsela al Señor, que es un Dios generoso, y te la va a dar, no te quepa duda. Y además te va a dar sin reprenderte ni pedirte explicaciones. Y entonces recibirás la verdadera sabiduría, la sabiduría del cielo. La Biblia nos enseña que debemos prestar atención a la voz de Dios, debemos escuchar a Dios, meditar y profundizar en su palabra, en esa voz, y no solamente con el fin de saciarnos a nosotros, de adquirir conocimiento para engrosar nuestro intelecto, sino para obedecerla en primer lugar y luego compartirla con los demás. De gracia habéis recibido, dad de gracia. A veces nos comportamos como los cochinicos estos que van engordando, que comen y van engordando, claro. Y al final, ¿qué les ocurre? Que los sacrifican y se los comen. Nosotros debemos, si hemos recibido de la gracia de Dios, debemos compartir esa gracia de Dios con los demás. Debemos compartir esa palabra de verdad. Muchas veces nos muestra el Señor claramente qué tenemos que hacer, pero no lo hacemos porque no nos gusta lo que nos pide que hagamos. Pero no se trata de que te guste, se trata que si Dios te lo dice, es lo mejor para ti. Tienes que mentalizarte de eso, aunque en el principio no te guste, no te agrade lo que el Señor te dice. Tienes que aceptarlo porque Dios es un Dios bueno que quiere lo mejor para ti y para mí. No siento hacer esto, si no es que lo sientas, es que si Dios te lo dice, tienes que hacerlo. Aunque no te guste, porque al final el primer beneficiado vas a ser tú cuando hagas lo que Dios te dice. Muchas veces también nos hacemos sordos espiritualmente hablando cuando no nos agrada lo que claramente Dios te está diciendo, como que no lo oímos. Nos hacemos los sordos, como cuando alguien nos dice algo que no nos gusta, como que no lo oímos. ¿Quién no ha hecho eso alguna vez? ¿Oídos sordos? Tu esposa te está diciendo, no te oí. Sí te oí, pero no te agradó lo que te dijo, por eso te haces el sordo. ¿Estáis entendiendo? Con Dios también ocurre eso, y tenemos que tener cuidado. En 2 de Timoteo capítulo 4, Pablo exhorta a su discípulo, versículo 1, dice: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. O sea, en presencia de Dios y de Cristo Jesús, quien un día va a juzgar a los vivos y a los muertos cuando venga a establecer su reino, te pido encarecidamente lo siguiente, dice, que prediques la palabra. Y a veces, con palabras, a ver si me entendéis, que la mejor predicación es el testimonio. Debes predicar la palabra de Dios, la sabiduría que has recibido del cielo, debes predicarlo a los demás, pero debes demostrarlo con tus acciones, con tus hechos. Y eso es lo que está diciendo, predica la palabra de Dios, que instes
O sea, que insistas a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta, ¿pero cómo? Con toda paciencia y sana doctrina. Pablo le está exhortando a Timoteo y a nosotros también a predicar la palabra de Dios y a demostrar lo que predicamos con nuestro testimonio. Versículo 3 dice, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, o sea, les hará daño al oído, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, sus propios deseos carnales. Aquí Pablo está diciendo que llegará el tiempo en que la gente no querrá escuchar la sana doctrina de Jesucristo. ¿Por qué? Porque les hará daño al oído. No aceptarán, porque verán que lo que dice la palabra de Dios es contrario a lo que están haciendo, y por eso les hará daño al oído. Y dice, sino que seguirán sus propios deseos y buscarán maestros que les digan lo que sus oídos quieren oír, y no aquello que necesiten oír. ¿Estáis comprendiendo? La gente que la doctrina sana de Jesucristo le haga daño, buscarán iglesias. Si en esta iglesia no me gusta cómo predican porque se habla mucho del pecado, y del pecado hay que hablar y de sus consecuencias, me gusta oír más del amor de Dios. Sí, el amor de Dios precisamente es que te prediquen sobre el pecado para que te alejes de él, te hable del infierno para que no vayas a él. Y entonces cuando tú estés haciendo algo y en la iglesia donde vayas te reprochen, no directamente, sino a través de la palabra de Dios, lo que estás haciendo, tú dirás, yo aquí no me interesa esta, voy a buscar otra que me prediquen lo que me haga tilín al oído. Aquí en esta iglesia se va a predicar siempre lo que se necesite oír y no lo que las personas quieran oír para sentirse cómodos y sentirse bien. Si no estás bien con el Señor, si no estás en obediencia a su palabra, aquí se va a predicar en contra de eso, porque eso es pecado. Todo pecado de desobediencia, o sea, toda desobediencia es pecado ante Dios. Y las consecuencias del pecado es la condenación. Y eso hay que predicarlo tal y como es, porque es una realidad. Predicar del amor de Dios es bonito. Dios te ama, hermano, cuánto te ama, Dios te va a permitir, si sigues al Señor, todo bonito. Pero tu obligación es dejar el pecado para recibir, experimentar el amor de Dios. Si no, es imposible. No se puede experimentar el amor de Dios si se anda viviendo en pecado. Quiero que entendamos eso. Y eso es lo que necesitamos oír. Y no lo que nos gusta oír. Por eso el comezón de oír es precisamente eso, que lo que se predica haga daño al oído. Y luego dice, versículo 4, y se apartarán de la verdad el oído, y se volverán a los cuentos, a las fábulas. Rechazarán, no prestarán oído a la verdad, e irán tras los mitos, los cuentos y las fábulas, que no son otra cosa que las mentiras de Satanás, para confundirte, que vivas creyendo que eres salvo, cuando en realidad no lo eres. Eso es lo que quiere el diablo, que te creas que eres salvo, sin serlo. ¿Me estáis entendiendo, hermano? ¿Me hago entender? Cantidad de veces, hermanos, cuando nos domina nuestra carne, cuando vivimos en la carne siguiendo sus apetitos y deseos, nos cuesta aceptar la verdad. Y también aceptar lo que nos conviene. Porque pensamos que lo que yo deseo es lo que me conviene. Y a veces nos equivocamos en eso. Igual lo que tú deseas no te conviene. Y por eso Dios no te lo da. Busca la voluntad de Dios, busca la guía del Espíritu Santo, busca el consejo de Dios antes de tomar cualquier decisión, aunque no te guste, vuelvo a repetir.
¿Qué ocurre cuando no valoramos esta guía que tenemos en la palabra de Dios y revelada por el Espíritu Santo? ¿Qué es lo que ocurre? ¿Qué estamos haciendo? Estamos ignorando y despreciando el gran amor de Dios, que quiere lo mejor para nosotros. Cuando aceptemos en nuestro ser, en nuestro corazón, ese principio, que Dios no quiere que nadie se condene, que Dios no te quiere llevar al infierno, que Dios quiere ser salvo. Jesús dijo, me voy a preparar moradas. ¿Dónde? En los cielos. Él quiere que todos los seres humanos sean salvos, pero marca unos principios a seguir, que es la vida de santidad sirviendo a Dios, la vida alejada del pecado. El pecado, hermanos, nos lleva al infierno. La vida de santidad nos lleva a la presencia de Dios. Tú eliges, Dios no te va a obligar, Dios no obliga a nadie, hermano. No culpes a Dios, porque Dios no tiene la culpa. Dios quiere lo mejor para nosotros. Si estás atravesando tiempos difíciles, vuélvete a Dios. No te pongas en contra de aquel que te puede ayudar, porque eso es de necios también. Si hay algo, ¿para qué me está pasando esto? Quizás sea para que aprendamos a depender más de Él, a tenerlo en la prioridad de nuestra vida. Que nuestra prioridad sea agradarle a Dios. Eso es una realidad, hermanos. En Romanos capítulo 8, versículos 13 y 14, Pablo explica las consecuencias de ese desprecio al amor de Dios y dice: porque si vivís conforme a la carne, siguiendo los deseos pecaminosos de nuestra naturaleza humana, moriréis. Está hablando de muerte espiritual, de condenación eterna. Mas dice, si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, lo que nuestra carne desea, ese deseo lo sometéis a la palabra de Dios, entonces tendréis vida, viviréis. Vida eterna se refiere aquí. Versículo 14. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. ¿Qué quiere decir? Todos aquellos que se dejan guiar por el Espíritu Santo que mora dentro de nosotros, demuestran que verdaderamente son hijos de Dios. Que la gente que te vea diga, tú eres un hijo, una hija de Dios. Lo van a hacer cuando seas guiado por el Espíritu Santo. Si eres guiado por tu carne, por tus instintos carnales, vas a pasar desapercibido entre los incrédulos. Vas a ser como uno de ellos. Y lo que necesitamos es impactar en ellos. No que el mundo impacte en nosotros, sino nosotros impactar en este mundo. Ser la sal y la luz que este mundo necesita. Amén. Solo así, viviendo en el Espíritu, sabremos controlar y tener dominio propio y no perder los estribos, perder la dirección, perder nuestra vida y caer en la condenación eterna. Por otro lado, debemos reconocer que es más fácil, se tiende a ello, a ver los fallos, las faltas de control en los demás. Es más fácil que verlos en nosotros mismos, ¿verdad? Y eso es una lección que debemos aprender. Como hemos leído en los versículos de Pablo en la Santa Cena, debemos examinarnos, controlarnos a nosotros mismos, antes de examinar a los demás. La Biblia no dice que examines a los demás, dice que te examines a ti mismo, que te controles a ti mismo, que barras tu casa antes de barrer la casa del vecino, para que lo entendáis más fácilmente. El problema, hermano, muchas veces es que nosotros también planificamos nuestra vida a nuestro modo.
queremos que funcione a nuestra manera y luego le pedimos a Dios que lo apruebe y que lo bendiga. ¿Es verdad? ¿Digo mentira? A veces planificamos nuestra vida de acuerdo a nuestros planes. Luego, cuando los ponemos en práctica, queremos que Dios los apruebe y que nos bendiga, sin haber contado con Él. Eso es un problema que ocurre, y muy a menudo, pero esto no funciona así, hermanos. Debemos primero escuchar su plan, debemos pedirle que nos ayude a hacer todo lo necesario para que su plan, el plan suyo, se cumpla en mí. No mi plan, no pedirle, Señor, yo quiero que mi plan se cumpla, no, yo quiero que tu plan se cumpla en mi vida. Eso es lo esencial, eso es lo que quiso decir David cuando dijo en el Salmo 138, versículo 8, el Señor cumplirá su propósito en mí. Estaba diciendo, yo haré todo lo posible, Señor, para que tus planes, tu propósito se cumpla en mi vida. No le dejó a Dios la responsabilidad, sino que Él asumió su propia responsabilidad. Porque a veces hacemos eso, somos de naturaleza cómoda y le decimos, Señor, haz esto. Pero no, tú tienes que hacer tu parte. Tú tienes que procurar que el propósito de Dios se cumpla en nuestra vida. Eso es lo que David está diciendo. Cuando nosotros cumplimos, hermanos, nuestra parte, Dios siempre va a cumplir la suya. La clave está en escuchar, en prestar atención al plan de Dios y seguirlo. Que a veces el Señor nos muestra el plan que tiene para nosotros, pero nos cuesta dar el paso que debemos de dar en obediencia, para que se cumpla ese plan en nosotros. En Proverbios capítulo 19, versículo 23, dice, el temor, la obediencia al Señor conduce a la vida, da seguridad, da protección contra cualquier mal. Cuando, hermanos, cumplimos los deseos del Señor en lugar de los nuestros, andamos en el temor de Dios, le respetamos, le honramos y le obedecemos como Él se merece. Hermanos, estoy terminando. Esto nos va a conducir a la verdadera vida. Nos pasamos esta vida física intentando vivir mejor cada día, ¿no? Pero nunca conseguimos el éxtasis de esa vida física siguiendo la sabiduría nuestra, la sabiduría humana. La verdadera vida es la vida que Dios te ofrece. Esa vida abundante, plena, en una relación de intimidad diaria con Él, en un seguir sus consejos, escuchar la voz del Espíritu Santo que mora dentro de nosotros, que fuimos sellados con el amor de Dios a través del Espíritu Santo. Escuchar esa voz y seguirla, y eso nos va a traer bendición, nos va a traer éxito. Esto, como he dicho, nos va a conducir a la verdadera vida y no a la existencia. Hay muchas personas que existen porque tienen vida física, pero que realmente no viven. ¿Cómo te planteas tú, o cómo ves tú cuando una persona que lo tiene todo se suicida? ¿Qué análisis haces de esa situación? Lo tiene todo, es rico, es un artista, ha hecho muchas películas, tiene tanto Oscar o tanto esto, y aparece muerta en una habitación de un hotel. Se ha suicidado. ¿Por qué? Porque todo eso no es vida. Es existencia. La vida sin Dios es existir, no vivir. La verdadera vida la trae Cristo. Él dijo, yo soy la verdad, no hay otra verdad. No me disfracéis la verdad. Soy la vida. Esa palabra vida es Zoe, vida de Dios. La vida eterna, la vida que Dios quiere que tengamos. Y yo soy el camino, dijo primero, ¿verdad? No hay otro camino a la salvación. No hay otro camino al cielo.
ni el camino de Lourdes, ni el camino de la Fuensanta, ni el camino de nada. No hay más caminos. Jesús lo dijo, si quieres ir al Padre, al cielo, tiene que ser a través de mí, aceptándome a mí como Salvador y sobre todo como Señor, como tu dueño, porque te he comprado con mi sangre. Eres mío, me perteneces. A veces se nos llena la boca de decir que Jesús es nuestro Salvador. Claro que es nuestro Salvador, pero es tu Señor, porque te ha comprado. Esa palabra viene de una palabra cuando se compraba la vida de los esclavos. Cuando un señor compraba a una persona, pagaba un precio y esa persona le pertenecía. Jesucristo pagó el precio por nosotros y por eso le pertenecemos, somos suyos. Amén. Recuerda, el dejarnos llevar por la ira, el no tener dominio propio, nos traerá grandes y graves consecuencias. Medita, piensa, controla tus impulsos, ten dominio propio. Mediante los estribos, como he dicho al principio, el jinete controla al animal. Mediante la templanza, el dominio propio, se controla ese caballo que tantas veces se desboca y que todos llevamos dentro. Controla, hermanos, controla tus impulsos, ten dominio propio y no pierdas los estribos y evitarás la caída. Amén. Bien, pues lo vamos a dejar aquí y seguiremos la semana que viene con otra, digamos, consideración sobre la templanza. El título, os lo voy a decir para que poneros ahí en harina: el autocontrol, el dominio propio, obra la justicia de Dios. A través del dominio propio, a través de la templanza, recibimos la justicia de Dios. Amén. Bien, pues que Dios les bendiga.